En primer lugar, agradecer al señor Jesús Suárez López la participación y la presencia en esta Xunta Xeneral. En antes la pregunta quisiéramos facer unas breves valoraciones. Dende Podemos Asturias lamentamos la situación a que se encuentra el Archivo de la Tradición Oral de Asturias, un proyecto que lleva más de 30 años de andadura y que tiene como objetivos la documentación, salvaguarda y difusión del patrimonio inmaterial y oral de Asturias, y que en estos momentos estamos debatiendo sobre la su desaparición o no. Un archivo de la tradición oral de Asturias que, como se decía, viene haciendo desde 1986 un intenso trabajo de campo para rescatar de viva voz la memoria ancestral de las personas mayores y los nuestros y nuestros antepasados, ¿no? Ese fondo documental, como se comentaba, con más de 1000 horas de grabaciones sonoras y audiovisuales, con 30.000 etnotextos de tradición oral, mitos y leyendas, igual tal lo de Covadonga y también, cuentos populares, romances, canciones, conxuros, adivinanzas, refranes, etcétera, y que también, y muy importante, contiene testimonios orales sobre la guerra civil, sobre los niños y niñas de la guerra en la Unión Soviética, la Segunda Guerra Mundial, oficios tradicionales y la vida cotidiana a lo largo del siglo XX. Además, un archivo que dio lugar, o el archivo sonoro dio lugar al Atlas Sonoro de la Lengua Asturiana. Queremos también recordar que el Plan Nacional de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial del Ministerio de Educación y Cultura y Deporte del año 2011 dice textualmente que este archivo constituye la actuación más relevante en el ámbito del patrimonio cultural inmaterial que se registra en la comunidad del Principado de Asturias. Y por otra parte también... Rafa, se me olvidó decir eso. Te lo agradezco, el apunte. Nada, aquí estamos para completar. Que por otra parte, en el artículo 106 del Reglamento de Desarrollo de la Ley de Patrimonio Cultural de Asturias también se recuelle una mención expresa al Archivo de la Tradición Oral de Asturias como institución de referencia en este ámbito. Y es muy importante, por lo tanto, valorar y que valore la sociedad asturiana la importancia de este archivo, que además, como se comentaba, haciéndose además eco de esta valoración tan importante, el Laboratorio Nacional de Materiales Orales de la Universidad Nacional Autónoma de México ofreció las infraestructuras y los equipos técnicos para la salvaguarda activa del fondo documental del Archivo de la Tradición Oral de Asturias, argumentando que, si bien es cierto que este cometido debía corresponder en primera instancia al Principado de Asturias o a la Universidad de Uvieu y a la sociedad asturiana, también es cierto que la relevancia científica que tiene este corpus de tradición oral pues fue lo acreedor de la consideración de patrimonio cultural de la humanidad. Sinceramente, desde Podemos Asturias, el fecho de que una institución como la Universidad Nacional Autónoma de México tenga mayor interés por la preservación y salvaguarda del archivo de la tradición oral de Asturias que las propias instituciones asturianas que están obligadas a la su conservación y difusión, resulta-nos lamentable y surrealista al mismo tiempo. Y evidente que el archivo de la tradición oral de Asturias tiene que tener apoyo institucional del Gobierno de Asturias en términos presupuestarios, logísticos o de infraestructuras, y que en este momento, desgraciadamente, no lo tiene. Consideramos, además, que este fondo documental de incalculable valor patrimonial, atesorado con tanta dedicación y esfuerzo a lo largo de más de 3 décadas, pues corre realmente el riesgo de perderse y escaecerse para siempre, o en todo caso verse obligado a migrar, aunque sea de forma virtual en estos tiempos de las teleconferencias, a México, como lo hicieron también tantos asturianos y asturianos, lo cual, pues además de una macabra broma del destino, iba a ser una irresponsabilidad y una desiadez imperdonable por parte del Gobierno de Asturias. Por lo tanto, desde Podemos Asturias queremos en este momento denunciar esa lamentable situación que vive este archivo de la tradición oral de Asturias y que además nos parece, y esto es importante, que como bien inmaterial asturiano con valor cultural y con significado para la identidad y la memoria colectiva de los asturianos y asturianas, como ordena el artículo 5 del Reglamento de Desarrollo de la Ley del Principado de Asturias 1/2001 del 6 de marzo de Patrimonio Cultural, debía ser propiedad y debía estar en propiedad de los asturianos y asturianas. Y eso es lo único que garantizaría que no se perdiera nunca. Porque no es tan importante donde esté,
sino quién sea la propiedad de ese bien. Por lo tanto, la pregunta, y con esto termino, la pregunta que queremos hacer desde Podemos Asturias, señor Suárez López, que además ya se vino repitiendo, pero quisiera que quedara claro aquí, ¿qué tendría que hacer el Gobierno de Asturias para que ese archivo pase a propiedad del pueblo asturiano? ¿Qué tendría que hacer el Gobierno de Asturias para que ese archivo nunca más corra el riesgo de que salga de Asturias, nunca corra más el riesgo de que ande de aquí para allá como moneda de cambio, sino para que quede propiedad del pueblo asturiano y para que quede a disposición de las generaciones futuras? Porque, insisto, valoramos como un bien importantísimo el patrimonio cultural inmaterial de Asturias. ¿Qué es lo que tendría que hacer el Gobierno de Asturias para que pasara a propiedad del pueblo asturiano? Bien, gracias, Rafa. Debo decir que dentro de las vicisitudes que este archivo vivió a lo largo tal, también hubo una rueda de prensa que vimos, acompañado por Rafa Palacios, en la que defendió también arduamente este archivo antes del verano, aquí en la propia Junta General del Principado, donde se habló de la lamentable situación y ya se advirtió por aquel entonces que el archivo corría el riesgo de marcharse para México. Esto no es que me lo haya sacado yo de la chistera a última hora, se lleva advirtiendo. Bien, la pregunta ya se me hizo en reiteradas ocasiones. Este archivo no está en venta. También debo decir, si ahora el Principado de Asturias pusiera 100 millones de euros encima de la mesa, no para mí, no podría volver a reunir un archivo como este. Ni con 100 millones, ni con 1000 millones, ni con nada. No está en venta. Lo que tiene que hacer el Principado de Asturias es sentarse conmigo a buscar la forma de articular un convenio. Yo no voy a cuantificar porque la cifra es tan... Siempre dije que uno de los principales problemas de este proyecto es que es barato, que tiene un coste prácticamente ínfimo, porque si tuviera un coste millonario, a lo mejor sí había interés en promoverlo, y sobre todo si hubiera que poner muchos ladrillos. Mucho ladrillo, mucha obra, y meter dinero para adelante en desagües, tuberías y etcétera. Bien, aunque luego no se llegara a estrenar el edificio. Bien, lo que tiene que hacer el Principado es, primero, tomarse el asunto en serio. 2, sentarse a ver qué forma hay de articular un convenio para el cual yo no voy a poner exigencias en ningún modo difíciles de cumplir. Articular un convenio que dé garantías a las dos partes. Garantías al Principado, garantías a mí como investigador y como persona. La única garantía que pido es la de poder dedicar el tiempo útil que me queda, profesionalmente hablando, para tratar de dejar listo este archivo para las siguientes generaciones. Primero, trabajar en una doble vertiente, hacerlo accesible a la sociedad asturiana en el momento presente, ya. Y 2, por cierto, hay una página ya abierta, esto de México, hay una página abierta en lanmo.unam.mx, México, donde podéis entrar y veréis todas las publicaciones del Archivo de la Tradición Oral y el Atlas Sonoro de la Lengua Asturiana. Es articular la forma, o sea, dejarme preparar ese archivo para que yo sea prescindible. No sé si me estoy explicando. O sea, dejarme preparar ese archivo para que el día que yo no esté, que ese día lamentablemente va a llegar, como para todos, que ese archivo siga siendo útil en la sociedad sin necesidad de recurrir a mí como intermediario. Es decir, que se me den los medios para culminar esa obra que empecé hace 34 años. Solo que lo que pido no son otros 34, pido para mucho menos tiempo, lamentablemente. Y articular eso, nada más. Garantías para el Principado de Asturias, garantías para mí. Vaya, es el chollo del siglo. Para esta sociedad y para este Principado. A ver quién me resarce a mí los jirones de piel que me dejé por caleas, caminos y zarzas a lo largo de estos 34 años. Pues no pido resarcimiento para eso. Pido que se me deje, que se me abra el camino para poder seguir transitando hacia el futuro. Y que cuando yo falte,
este archivo no se vaya, con perdón, a la... y que pueda seguir siendo patrimonio de todos los asturianos. Es decir, hacer los medios para que yo sea prescindible. Concluya, por favor. Ya.